La Congregación Estudio Bíblico Parucía presenta su programa En Defensa de la Fe. Evangelio, apologética, escatología, en defensa de la fe. Bienvenidos. Misericordia, paz y amor, el Señor Jesucristo multiplique en sus corazones. Estamos muy agradecidos con Dios de continuar con esta serie, lo que Jesús dice acerca de los últimos días. Hoy estamos en su parte número 4. Estaremos hablando Lucas 21, verso 11. Antes de la lectura, reciba saludos de todos quienes nos congregamos en el Día del Señor, aquí en la Congregación Estudio Bíblico Parucía. Alcen sus manos, por favor, Auditorio 2. Mandamos saludos a todos quienes están mirando el programa En Defensa de la Fe, en la página de Facebook y el canal de YouTube. Auditorio 1, alzamos nuestras manos, mandamos saludos a todos quienes están siguiendo la enseñanza. Que el Señor los bendiga. Amén. Leemos Lucas 21, verso 11. Adelante con la lectura. Escrito está, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Amén. Alabamos al Señor por su palabra con nuestras palmas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Y habrá grandes terremotos. Hemos hablado esto, hermanos, en una anterior ocasión. Y nos toca hoy estudiar en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales. ¿Dónde? Fuera de la tierra, en el cielo. Los desastres naturales son fenómenos que causan gran sufrimiento y pérdida en el mundo. Guerras, terremotos, huracanes, sequías, incendios, inundaciones, epidemias, lo cual es pestes, afectan tanto a personas como a animales y al ecosistema. Ante estos acontecimientos, muchas personas se preguntan, ¿qué tiene que ver Dios en todo esto? ¿Es Él el responsable de enviar estos desastres? ¿Acaso son una forma de castigar a la humanidad por sus pecados? ¿O son una manera de corregir y advertir a los que se apartan de la voluntad de Dios? Hoy vamos a estar contestando estas preguntas. ¿Qué tiene que ver el Señor con todo lo que en el mundo está pasando? ¿O el Señor estará llamando al arrepentimiento? Uno de los versículos que nos habla de esta última pregunta es el Salmo 68, verso 6. Busquen en su Biblia, Salmo 68, verso 6. ¿Será que Dios está corrigiendo a la humanidad? ¿Será que Dios está advirtiendo a los que se apartan de su voluntad? Salmo 68, 6. Leemos, por favor. Escrito está, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. En la última parte del verso 6, los rebeldes, ¿dónde habitan? Dice, en tierra seca. A los que no tienen familia, a los desamparados, Dios les da una familia, pero a los que se rebelan, a los que no quieren de Dios, Dios mismo los lleva a un lugar seco para vivir. Esto nos muestra que hay una consecuencia negativa para los que se rebelan contra Dios y no obedecen sus mandamientos. Ellos viven en un lugar árido, desértico y sin bendición. Por el contrario, los que siguen guardando sus mandamientos reciben su favor, su provisión. Entonces, todo lo que en el mundo está aconteciendo, terremotos, inundaciones, incendios, guerras, nación contra nación, ¿será que Dios está usando eso como instrumento para llamar al pecador al arrepentimiento? Ya nos acercamos a la primera parte de la respuesta. Sí, sí.
Otro texto que nos ilustra esta idea de que Dios usa los desastres en la naturaleza para llamar al arrepentimiento es Segunda Crónicas, capítulo 6, verso 26 al 31. Salomón está orando en la dedicación del templo que él ha construido, los materiales dejó su papá. Segunda Crónicas 6, 26 al 31, escuchen la lectura en versión Biblia al día. Adelante, por favor. Escrito está: cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepientan de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando en el país hay hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, si luego en su dolor cualquier israelita, consciente de su culpa, extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo, donde habitas, y perdónalo. Págale a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti y andarán en tus caminos mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Salomón reconoce que estos desastres, como falta de lluvias, sequías, las pestes, enfermedades, son una forma de disciplina de Dios por el pecado de su pueblo Israel. Está reconociendo Salomón en lo que se ha leído: Señor, tú has dejado, ¿no?, de que las nubes ya no manden agua como lluvia a la tierra. Tú has mandado enfermedades, hambre, sequía. Pero también Salomón confía en que Dios escuchará la oración de su pueblo y perdonará sus pecados y restaurará su tierra si se arrepienten y vuelven a Él. Esto nos enseña, amados hermanos, que Dios es soberano y usa los desastres naturales como guerras, terremotos, huracanes, sequías, incendios, inundaciones y epidemias como una forma de castigar al pecador, pero también como una forma de corregir y restaurar a los que se humillan ante Él. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La palabra de Dios nos dice eso. El doctor judío boliviano conferencista internacional David Yamon, en su prédica Señales en la Naturaleza del año 2013, dice esto: nosotros como pueblo de Dios creemos en el poder creativo y en la soberanía absoluta y total de Dios sobre su creación. Una hoja de un árbol no cae sin el permiso de Dios. Todo pasa por el control soberano de Dios sin lugar a dudas. Pero en la naturaleza de este tiempo se han venido presentando una serie de acontecimientos y fenómenos que la misma comunidad científica no los puede explicar. Nosotros creemos que Dios es el creador del universo y quien regenta la naturaleza. Ella no se autogobierna sola. No es como los periodistas dicen: la naturaleza golpeó, la naturaleza causó y la madre naturaleza provocó. No. La naturaleza no provoca nada. Dios, el creador, utiliza su creación para golpear a la criatura cuando la criatura no obedece a su creador. Eso es una ley, es un principio bíblico. El creador utiliza la creación para golpear a la criatura cuando el hombre no quiere obedecer a Dios. Entonces, ¿tiene que ver algo Dios con todo lo que está pasando?
Sí, Él utiliza su creación, porque Él es dueño, Él gobierna todo, utiliza su creación para jalar la oreja al pecador, para darle un coscorrón. Despertá, te estoy hablando a través de todo lo que está sucediendo en el mundo. Erupciones volcánicas, guerras y rumores de guerra. India con Pakistán hace horas atrás, días atrás, se han agarrado y están entrando en conflicto. Aquí en Bolivia el volcán Uturunga está comenzando a mostrar actividad. Dios está diciendo: despierten. Dios está llamando al pecador a que se vuelva a Él. Sin lugar a duda, todo lo que a nuestro alrededor está ocurriendo como guerras. India y Pakistán entraron en guerra. ¿Cuántos se han informado de eso, verdad? Los terremotos en diferentes lugares, erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, hambres y pestilencias, es un llamado de Dios al pecador para que se vuelva de su mal camino a Dios, su creador. Es un llamado para que la oveja descarriada regrese ¿dónde? Al rebaño, al redil de Cristo. Todo lo que está ocurriendo es como si Dios estuviera evangelizándolos con su creación a las criaturas. Ya que las iglesias no quieren predicar la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, palabra por palabra, Dios a través de los desastres naturales está llamando al arrepentimiento, está evangelizando a la criatura, el Creador predicando a la criatura. Increíble, hermano. El Creador usa su creación para llamar la atención a las criaturas, a que se vuelvan a Él. ¿Cuántos creemos así? ¿Cuántos lo entendemos así? Amén. El doctor en filosofía, historia y letras, Luis Evis Carballosa, en su comentario de Mateo sobre esto, escribe: las señales reflejan el hecho preocupante de la rebelión desafiante del hombre contra su creador. Las catástrofes humanas podrían considerarse como intentos de parte de Dios para llamar la atención al hombre. Desafortunadamente, sin embargo, el ser humano ignora a Dios con fría indiferencia. ¿El doctor Carballosa coincide con el doctor David Diamond? Sí, hermanos, ambos nos están diciendo: Dios tiene que ver con los desastres naturales porque está llamando a la criatura a que se arrepiente y vuelva al Creador. ¿Lo has pensado de esa manera cuando en las noticias, en las redes sociales nos dicen tal país entró en guerra, en tal lugar está ocurriendo un terremoto? Porque hoy con el internet, guerras, terremotos, incendios, se puede transmitir al vivo y directo, hermano. Antes uno quería ser periodista, estudiar comunicación, tenía que tener dinero para comprar una videocámara profesional. Hoy no, con el celular tú compras datos móviles y está ocurriendo algo, tú puedes transmitir en vivo por tu página de Facebook. Mira los tiempos cómo han cambiado, hermano, ¿me dejo entender? Dios entonces está evangelizando a su creación, a las criaturas. El Creador está predicando, sí, a través de los desastres naturales. Hoy vamos a compartir Lucas 21, verso 11, cuando dice: y en diferentes lugares hambres. Vamos a volver a leer Lucas 21, verso 11. Adelante, por favor. Escrito está: y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de este verso el día de hoy? En diferentes lugares hambres. Usted que está llegando recién a la enseñanza, busque en su Biblia Lucas 21, 11 y comparte esta enseñanza a través de su dispositivo móvil a otros hermanos y hermanas que necesitan aprender de esta enseñanza. El doctor Samuel Pérez Millos, en su comentario de Lucas sobre este texto bíblico, Lucas 21, 11, dice: las guerras, los terremotos generarán muertos, y de la muerte se producen las pestilencias, como resultado de enfermedades. En resumen, la muerte de miles de personas en todo el mundo. Lucas 21, verso 11 dice: y habrá, ¿qué habrá, hermanos? Terremotos, y en diferentes partes del mundo, en diferentes lugares, hambres. Hambres. Después de la cuarentena del COVID-19, el mundo está enfrentando una inminente escasez de alimentos sin precedentes.
Esta situación ha llevado a diversas organizaciones internacionales a emitir alertas sobre la magnitud sin igual de una crisis alimentaria que se aproxima. El COVID-19 ha marcado un antes y un después. Antes de la cuarentena, podríamos tal vez entre comillas decir, había para comer. Después de la cuarentena, estamos entrando a una etapa donde las cosas para comer, verduras, cereales, carne, pescado, para muchas familias se ha vuelto inaccesible. Solo pueden acceder los que tienen un monto económico alto. ¿Puede el mundo actual, con toda la tecnología que existe, sufrir una escasez de alimentos? Tal vez entre nosotros o los que están mirando se puedan preguntar, pero estamos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado mucho. ¿Cómo puede ocurrir en estos tiempos hambre? ¿Cómo puede haber hambruna? A esta pregunta podemos responder de dos formas. Número uno, la Biblia, que es la palabra profética de Dios infalible, inerrante, nos responde: habrá en diferentes lugares hambres. Número dos, podemos contestar: la realidad del tiempo presente que vivimos nos demuestra que estamos comenzando a vivir una inseguridad alimentaria, una escasez de productos. Los que no son cristianos de las organizaciones internacionales, como la FAO, la ONU, enseguida vamos a decir qué significa esas siglas. El director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, en el año 2023, ¿qué año estamos nosotros? 2025, hace un año atrás, 2 años atrás, dijo: nos enfrentamos a una crisis alimentaria mundial sin precedentes y todos los signos sugieren que aún no hemos visto lo peor. Durante los últimos 3 años, las cifras de hambre han alcanzado repetidamente nuevos picos. Permítame ser claro, las cosas pueden empeorar y empeorarán a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos tener otro año de hambre récord. Oiga, esa declaración de este incrédulo que trabaja en la ONU es increíble. No estamos diciendo los cristianos que estamos en una etapa de escasez de alimentos. Él lo dice, están peor y empeorarán. ¿No le dice algo, hermano? A mí me dice mucho. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, aquel que no tiene perdón de pecados, aquel que no ha nacido de nuevo, está diciendo las cosas van a empeorar. ¡Wow! Eso es increíble. Los que no son cristianos están hablando lo que la profecía bíblica ya lo tenía escrito en sus páginas. ¿Qué texto estamos estudiando? A usted que está mirando le pregunto también, ¿qué texto estamos estudiando? Lucas 21:11. ¿Y qué dice? Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres. La guerra, junto con otras crisis, amenaza con provocar una ola sin precedentes de hambre y miseria que a su paso provocará caos social y económico. Así advierte la ONU a través de la FAO. ¿Qué es la FAO? Organización, ¿no?, de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y la PMA, ¿qué es eso? Programa Mundial de Alimentos. Aseguraron que la hambruna amenaza la estabilidad de decenas de países. El mundo de personas con incredulidad alimentaria es grave. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe cuánto? De 135 millones antes de la pandemia a 276 millones en la actualidad. El número de personas que ya no pueden comer 3 veces al día, ya no pueden acceder a los alimentos de primera mano, está aumentando. Antes de la cuarentena, 135 millones. Después de la cuarentena, 276 millones. Y el número va a seguir aumentando. ¿Quién lo dice? ¿Este siervo inútil, Gregorio Sonco? No. ¿Quién lo dice? ¿La Congregación Parusia? No. La FAO y la PMA. ¿Qué era la FAO? Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. ¿Qué era la PMA? Programa Mundial de Alimentos. O sea, no está hablando cualquier tribilín. Están hablando expertos en el tema que va a haber
hambrunas de aquí a unos pocos años. Ahora, quiero mostrarle algunas noticias que he podido recabar. El desastre que causaría esto. Aquí, como hemos leído, caos social y económico, inestabilidad en los gobiernos. Por ejemplo, esta noticia dice: cada día mueren 24,000 personas de hambre. ¿Cuánto mueren? 24,000 personas de hambre, sin contar los que han muerto en hospitales, por accidentes, etc. Y 100,000 por causas relacionadas con la desnutrición, lo que supone 35 millones de 35 millones de personas mueren al año. ¿Cuánto? 35 millones de personas. Mire esta otra noticia, dice: África superará a Asia con el mayor número de personas con hambre ¿en qué año? 2030. Dice los cristianos. ¿Así dice la noticia? No, la ONU. ¿Para qué año proyectan ellos? 2030. ¿Y qué año estamos? 2025. ¿Cuántos años faltaría? De aquí a 5 años, África superaría, ¿no?, como el primer lugar con mayor personas de hambre en el mundo. Increíble. ¿Esto qué va a provocar? Que el ser humano deje de comer carne, de pescado, pollo y res. Entonces, ahora los gobiernos están volcando su atención a comer insectos. O sea que el arroz, la yuca, el camote, la papa iría acompañado ya no de carne al servirse, ¿no?, a la hora de comer, sino de insectos. Y la pregunta: ¿sabes cuántos insectos por año un ser humano tiene que comer? Creo que eso a algunos ya les afecta, ¿no? Ahorita sus estómagos se han retorcido de algo. ¡Ay, no! Dice, ¿cómo pues? ¿No? Mínimo tienen que comer al año como unos 30 kilos de insectos si quieres todavía estar sano y vivo. Eso es increíble, hermano. México crea impuestos a la comida chatarra y a las gaseosas, a las sodas. ¿Qué cosa? México, este país, con el anterior presidente, ha creado impuestos a la comida chatarra. Es el país con más alto índice, ¿no?, de obesidad desde los jóvenes y los que tienen mayor, ¿no?, lo que es la enfermedad de poliglobulia. Entonces México dice: no, vamos a aquí poner un impuesto. O sea que a lo que se come se va a poner un impuesto. Hoy usted paga un impuesto en el lugar donde vive, pero ahora va a ser a lo que se come. Y este sistema lo están copiando muchos países en el mundo. Las organizaciones de las Naciones Unidas han hecho un mapa del hambre, lo que está viendo usted, el año 2013. Y el factor de riesgo están marcados con colores como naranja, rojo. Son los factores de alto riesgo en el mundo. Imagínate, un mapa del hambre nos están mostrando. ¿Qué nos están diciendo, hermano? Que de aquí a unos cuantos meses y años el mundo va a sufrir una hambruna. Una hambruna. El mundo pasa hambre, crisis alimentaria y eventos relacionados desde el 2020 hasta el 2022. O sea que los expertos no están alarmándonos, sensacionalistas, no son noticias amarillistas. Mire la otra, por favor. ¿Qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua? Correcto, si no va a haber, pues, para comer, el agua también va a escasear. Hermanos, el Señor Jesucristo claramente en Lucas 21, versículo 11, dijo: y en diferentes lugares, hambres. ¿Usted está dudando todavía esto? Usted que tiene la postura: no, Mateo 24, Lucas 21, en el siglo I se ha cumplido, no es para este tiempo. Una verdadera interpretación de la Biblia no es solo aquella que corrobora la historia, es aquella que a la luz de la realidad que vivimos entiende la palabra profética. ¿Me dejo entender, hermanos? No caiga en la trampa. No, esto lo que está hablando el hermano te voy a explicar. A ver, mira, en el siglo I se ha cumplido. No, es desde que de la boca del Señor Jesucristo salió hasta su segunda venida, va a haber en diferentes lugares hambrunas, escasez de agua, escasez de alimentos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Ya?
Si yo dijera, solo es para el siglo I, me estoy haciendo el ciego, el mudo, ciego, mudo, sordo, no veo, no, lo que está pasando, nada que ver, y me refugio, no, falsamente, Dios es soberano, no, Dios es soberano, y Él usa estos desastres para llamar al pecador al arrepentimiento. ¿Están comprendiendo, hermanos? El 22 de marzo del año 2022, el director del Programa Mundial de Alimentos para las Naciones Unidas, David Days, advirtió que debemos prepararnos, ¿sabe qué dijo él? Para el infierno en términos de suministros mundiales de alimentos. Advierte que un déficit inminente en las naciones productoras de grano puede conducir a una desestabilización y a la migración masiva de personas, de miles muertos por hambre. ¡Wow! ¿Para qué prepárense? Dice, para el infierno, porque no va a haber comida. ¿Quién lo dice? ¿Un predicador? No, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos. ¿Qué año? 2022. Hermanos, esto ha llevado a las organizaciones mundiales a que en el año, que tiene 365 días, un día se dedique como el Día Mundial de la Alimentación. En el año tenemos muchas fechas: Día del Niño, Día del Padre, Día de la Madre, Día del Peatón, pero ahora han dicho un día llamaremos a la concienciación de la alimentación. El agua está terminándose, está acabándose y los alimentos van a escasear. Esto ha llevado a crear fechas como el Día Mundial de la Alimentación. ¿Sabe cuándo se celebra? Cada año cae un 16 de octubre. ¿Y quién lo promovió? ¿Alguna iglesia? ¿Los que estudian Daniel y Apocalipsis? No, la ONU. ¿Qué era la ONU? Organización de Naciones Unidas. ¿No? Ellos dicen, la FAO, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre. ¿Ha escuchado hablar de la Agenda 2030? Una de sus metas es, ¿no?, parar la hambruna mundial. Pero lo quieren hacer sin Cristo, lo quieren hacer sin Dios. Y sabe bien perfectamente usted que está mirando y los que estamos acá, separados de mí, ¿qué dice Cristo? Nada podéis hacer. San Juan 15:5. Entonces, ¿será que el hombre va a poder enfrentar, va a poder detener el juicio de Dios? No, no lo va a poder. Ante esta realidad sobre la inseguridad alimentaria, altos gobiernos del mundo con la Agenda 2030 están pensando cobrar impuestos a la comida del 33%. Pero este impuesto no se pagaría con dinero, sino con la misma comida. ¿De qué manera? Escucha. Tú irías al mercado a comprar una arroba de yuca, de camote, una arroba de papa, ¿no? Y de ahí la tercera parte se queda en el mercado como impuesto. Comprarías 1 kilo de carne. La tercera parte de ese kilo de carne se quedaría en el lugar donde compras como impuesto. Tú pagarías con la propia comida el impuesto. ¿Cuánto? 33%. Todavía esto no se está ejecutando, pero ya está, hermano, en marcha. Todos los gobiernos, a partir antes del 2030, tienen que a sus ciudadanos cobrar impuestos de la comida que compran. O sea, lo que estamos viendo hoy en día, filas para comprar huevo, filas para comprar carne de pollo, filas para comprar carne de res, es el inicio de lo que todavía ellos anuncian que se acostumbre esta humanidad, porque vamos a cobrarles un impuesto, 33%. Uno dirá, no, es que mi candidato va a entrar este año en Bolivia, él va a solucionar todo esto. No, ¿sabe, hermano, cómo funciona la política internacional? Si tú no haces caso a la FAO, a la ONU, ellos no pueden desembolsar préstamos para ese país. Ellos no van a prestar dinero. Este país necesita, está en crisis, en inflación.
Entonces, ¿cuánto necesita? Tanto. ¿Tiene capacidad de endeudarse y pagar? Sí. Pero ¿va a aceptar nuestro plan del 2030, la Agenda 2030? No dicen, no le den ni 10 centavos. ¿Va a aceptar? Dice, sí, ya está ejecutando ya 50%. Denle el dinero que necesita. Así funciona la política internacional. Ay, hermano, ya no tengo hambre. Siga hablando, a ver, siga hablando, por favor, esto me interesa. 33% de impuestos nos van a cobrar por la comida. Si usted compra 1 kilo de pescado, 1 kilo de carne de res, tercera parte se va a quedar como impuesto. ¿Estás de acuerdo? Uy, eso no solo va a ser para la carne, va a ser para la yuca, para el camote, para la harina, para la avena, para todo, incluyendo el agua. Ay, caramba. Sí, pues, ay, caramba, deja de mirar tu TikTok, aprende, escucha esto. Date el tiempo de informarte. Ese impuesto no se pagaría con dinero, sino con la misma comida. Imagínate que a la salida de todos los mercados hubiera canastas con guardias que te ordenen, pague su impuesto. Si compró 3 bolsas, 1 se queda en esa canasta. Esto sucedería cada vez que vayas a comprar. Tú tienes que pagar tu impuesto. Qué terrible. El Señor Jesús lo predijo. De sus labios salieron estas palabras: y habrá en diferentes lugares hambres. Para alimentar a la población mundial se depende de un pequeño grupo de cultivos, y el riesgo de perderlos nos obliga a pensar en alternativas que eviten el peor escenario. Enseguida vamos a mostrar quiénes son los que producen a nivel mundial pues trigo, hermano. ¿Acaso no es Rusia, Estados Unidos, Ucrania y China? ¿Y acaso estos mencionados no están queriendo entrar a una guerra? Excepto Rusia y Ucrania están en guerra. Ellos son a nivel mundial los 4 países más productores de trigo, y si entran en guerra no van a poder exportar, y muchos países dependen del trigo. Hasta nosotros, hermano, ¿o no? Bolivia no produce trigo, importa de Argentina. ¿Me está escuchando? ¿Está vivo? Puede alzar su mano y decir: gracias, Cristo, porque hoy me has traído a aprender tu palabra. Gracias, Señor, estoy vivo todavía, gracias. En Lucas 21, 11, 10 y 11 hay 4 cosas que van a ocurrir juntamente, simultáneamente. A ver, vamos a leer Lucas 21, versos 10 y 11 en versión Biblia al día. Escucharemos lo que dice. Atentos, por favor. Escrito está: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Continuó: habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. Las 4 guerras, terremotos, hambres y pestilencias actuarán juntos, se moverán simultáneamente. No es que un tiempo habrá guerra, luego otro tiempo, no. Los 4 juntos van a actuar. Hambres, guerras, terremotos y pestilencia van a mover juntos. ¿Y acaso no está ocurriendo en el mundo eso, hermano? En un lugar ocurre guerra, hay bombardeo, se corta el servicio de agua, el servicio eléctrico, no entra ni sale gente. ¿Qué ocurre ahí? Infecciones, epidemias, pestes. ¿Y qué sigue esto? Hambres. Y si no se puede solucionar, ¿qué sigue esto? Muertes. Los 4, guerras, terremotos, hambres y pestilencias, actuarán juntamente, es decir, simultáneamente. Y eso es lo que vemos hoy. Y aún en el futuro, los 4 actuarán de manera conjunta. Donde hay guerra, hay hambres. Donde hay terremotos, hay hambres y epidemias, es decir, pestilencias. Hay un hombre millonario que es el primer productor a nivel mundial de trigo, Andriy Melnichenko. El magnate ruso Andriy Melnichenko, de la empresa Eurochen,
una de las 5 principales empresas de fertilizantes a nivel mundial, señaló que la invasión rusa a Ucrania conducirá a una crisis alimentaria mundial y pidió que la guerra termine. Los acontecimientos en Ucrania son realmente trágicos. Necesitamos urgentemente, ¿qué dice? Paz. Para que me entiendas, hermanita, tú que estás aquí y los que están mirando, es como en tu asociación de tu mercado, donde vendes los días jueves, domingo, sábado, en diferentes zonas hay feria. De tu asociación siempre hay 5 o 10 los mayoristas que mueven un capital grande. A nivel mundial, Andriy Milchenko es el número 1 en producir fertilizantes. Y él dice, si la guerra no se para, no va a haber granos para sembrar, por tanto no va a haber comida para comer. Es urgente que esto termine, dice. Algún pastor le habrá dicho, lee Lucas 21:11, Andriy Milchenko. Ahí está, no. Por su sentido común, como persona, raciocinio tiene y dice, todo lo que está pasando nos va a llevar a una hambruna mundial. Y estos lugares ya están entrando a esa etapa, hermano. Rusia es el primer productor de trigo, luego Estados Unidos, luego Ucrania, después China. Cuando uno de estos es afectado, ya sea por guerras, cambio climático, la producción para la alimentación disminuye drásticamente, provocando crisis alimentaria en los países que dependen del grano. Son una cadenita. Rusia produce, entonces exporta a otros países. Los países le compran. Estados Unidos produce, también otros países exportan y le compran. Nosotros, Bolivia, no producimos trigo. ¿Bolivia qué produce? Más morenada, cuyaguada, salay. Si yo fuera alcalde, voten por mí. Wow, eso es un chiste. No me voy a rebajar eso, ¿no ves? Somos hijos de Dios, del reino de los cielos somos. Hermanos, Bolivia lo que más produce son entradas folclóricas. Más borrachos, en eso son en los bolivianos número 1, nadie les gana, ¿no? Nosotros, Bolivia, no producimos trigo, sino que dependemos de la producción de Argentina, de la cual se importa. ¿Y qué pasa si Argentina no produce trigo? ¿De quién vamos a comprar? Pero eso sí, la cadena alimenticia es afectada, millones de personas morirían. Recuerden lo que les digo, de aquí a unos años Bolivia va a cobrar impuestos por sembrar papa, por sembrar, ¿no?, verduras. Por cada metro cuadrado nos van a cobrar impuestos. Viene un tiempo donde la tierra va a ser tan valorada que los que siembran van a pasar de la clase baja, media a la clase alta. Y los que están en la clase alta van a bajar clase media, clase baja. La tortilla se va a voltear. Esto es increíble, hermano. Jesucristo lo dijo, habrá en diferentes lugares hambres. Miles de personas, millones de personas morirían a causa de la falta de alimentos. Y lo mismo ocurre con la carne de res, de pollo. Dentro de poco se está viendo ya que en los estantes estos recursos, estos alimentos cada vez son menos, cada vez son pocos. Y si hay, su precio es muy, muy elevado. De acuerdo con el Banco Mundial, la crisis alimentaria ocurrida entre el 2006 y el 2008 empujó a 130 y 155 millones de personas a la pobreza. El alza de la comida provocó disturbios y protestas sociales en países como Yemen, Perú, Senegal, Egipto, Camerún, Indonesia y México, entre otros. A la crisis alimentaria siguió una crisis económica, que según el reporte del Global Food Crisis, publicado en 2011 por las Naciones Unidas, es el peor desde la Gran Depresión.
Dicen ellos, es el peor, pero vienen más todavía. Entonces, quiero mostrarte ahora este gráfico. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Ya? Y usted en la imagen está observando qué comemos. Por un lado, en su pantalla, al lado izquierdo, donde dice qué comemos, ahí ya se está concientizando: dejen de comer carne, dejen de comer comida chatarra, volveremos a los granos, la dieta humana debe constar de cereales, verduras, pero nadie come eso. ¿No ve? Nadie come. Si a tu estómago le damos avena, tu estómago no hace fiesta. Pero si te doy pollos Cochabamba o Copacabana o salchipapa de la esquina, caramba, espíritu, alma y cuerpo dan gritos de júbilo, ¿no ve? ¿Sí o no? Y al otro lado de la imagen podemos observar que el mundo come eso. Come más comida chatarra, ¿no ve? Come lo que se llama panchitos, perros calientes, y cuando vas al baño no te asustes cuando diga wow. Entonces, el mundo, para enfrentar la crisis de alimentaria, la hambruna mundial, tiene que cambiar su dieta, dice. Tiene que cambiar. Entonces, se está pensando en el sistema educativo a los niños desde pequeños, enseñar a comer gusanos, insectos, ¿no ve? Huevos de pescado, etcétera, todo eso, porque ellos los que van a ser más afectados, dice. Oye, esto ya un poquito con todo lo que te estoy hablando se ha vuelto un asunto serio, ¿no ve, hermano? Tú que estabas comiendo ahora, mira lo que viene, ¿no ve? Alfonso Rocha advierte que al limitar nuestra alimentación a unas pocas especies poco nutritivas, estamos dejando de lado miles de alimentos diferentes que existen en el mundo. Esta práctica, señala, no solo afecta a nuestra salud, sino que también contribuye a la contaminación, la pérdida de flora y fauna, y generan problemas económicos. En resumen, si todos los días comes pollo, te estás perdiendo de otros beneficios de alimentos que tienen nutrición. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Va a haber, hermano, enfermedades que la Organización Mundial de Salud no va a poder controlar. Para hacer un antídoto, una vacuna, ellos necesitan tiempo, mínimo 9 meses, 1 año y más. Entonces, tanto comer lo mismo, comer pollo, tal vez una mañana te levantes y entres a la ducha, en vez de vellitos, vas a tener plumas. Y no va a haber en la farmacia una pastilla, algo para tomar, y quiero que desaparezca estas plumas. No, más desorden en el organismo va a haber, hermano. Creo que ya está pasando, ¿no? Con algunas familias. ¿Qué vas a cocinar, mami? ¿No? Hoy día voy a cocinar una sopita de trigo. Dice, una sopita de ave. Pero el día que te dice tu mamá, voy a cocinar pollito. Ay, sí, mami, pollito. El pollito. Ese día el niño en la casa todo quiere hacer. Quiere limpiar, quiere hacer su tarea, ¿no? Increíble cómo la alimentación influye en nuestro carácter, hermanos. Si yo te digo ahorita, te voy a invitar, hermano, vamos a ir ahorita a comer, se me antoja comer quinoa con leche, es que ya, hermano, por no rechazar. Pero si te digo, mira, vamos a almorzar ahorita, aquí hay un lugar donde sirven una costilla de res, una costilla de cordero. Ay, sí, hermano, bendito sea el Señor, todo dicen algunos, ¿La comida influye en nuestro carácter o no? Pensá ver en la comida, en el plato de comida que más te gusta, todo cambia en tu interior, hasta tu lengua segrega más saliva. Ay, hasta sacas pecho, ¿no ve? Cuando van a comer al restaurante, ya no comes agacho, así comes, ¿no ve? La comida influye, hermano. Todo esto que está sucediendo, hermano, todo lo que estoy hablando, la Biblia habla de que en el tiempo futuro, no lejano, no distante, inmediato, la gran tribulación,
va a haber una hambruna mundial. Y detrás de mí lo que está viendo es un cuadro escatológico. Me refiero a esta parte, al caballo negro. Después del arrebatamiento, el mundo va a entrar a una etapa de juicio. La tribulación va a comenzar con la aparición del anticristo, el hombre de pecado. Primer sello, segundo sello. En el tercer sello, el caballo negro con su jinete que lleva en la mano una balanza. A ese futuro la humanidad se está dirigiendo. Apocalipsis capítulo 6 versículos 5 y 6. Vamos a buscar en nuestras Biblias el último libro, Apocalipsis capítulo 6 versos 5 y 6. Leeremos a ver qué dice, por favor. Adelante con la lectura. Escrito está: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué le parece? Según las profecías de Apocalipsis, en un futuro no lejano, distante, inmediato, lo que la Biblia en Mateo 24:21 lo llama la gran tribulación, dice que se romperán los sellos. El Cordero abrirá el primer, segundo, tercer, cuarto sello, son 7. Y en el tercer sello, Juan oye una voz: ven acá. Y él ve salir, mira, he aquí un caballo negro. ¿Qué color era el caballo? Negro. Y el que lo montaba a este caballo, ¿qué tenía? El jinete tenía una balanza. ¿Dónde? En la mano. ¿Y esa balanza para qué es? Para racionar, para medir. Oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes al aceite y al vino. Racionamiento. Se va a restringir muchos productos alimenticios. El autor del libro Los 4 jinetes del Apocalipsis, Mark Hitchcock, escribe lo siguiente: no se equivoque, nuestro mundo está maduro para el tercer sello de Apocalipsis 6, el caballo negro, hambruna mundial. El escenario no podía estar mejor preparado para que el tercer jinete comenzara su cabalgata llevando en su mano una balanza. Las cosas no se ven muy prometedoras para el difunto gran planeta Tierra, ¿verdad? Dice. ¿Sí o no, hermano? Por todas las noticias que te he mostrado, que te he leído, ¿este mundo ya está maduro para ese tiempo o no, hermanos? Sí, sí está madurando. Durante la futura hambruna mundial de los últimos tiempos, la gente dejará de comprar alimentos nutritivos a los que estaban acostumbrados y se volverá hacia los alimentos más baratos. Al comer alimentos de una calidad muy inferior, provocará enfermedades y la muerte de miles de personas. ¿Cierto o no, hermano? Sí. Ejemplo: una familia de 3 antes podía comer 3 comidas al día, que en el tiempo de la gran tribulación solo comerá una sola comida. Para poner esto en perspectiva del mercado actual, se necesitará todo el dinero que un hombre o una mujer pueda ganar en un solo día, solamente para comprar trigo y algo de carne para una persona, por un día. O comprar macarrones con queso, frijoles para alimentar a toda una familia, solo por un día. El mundo será consumido por el jinete del caballo negro. La tierra se retorcerá en las garras de la hambruna mundial. 1 denario, dice. Y en la Biblia, ¿qué era un denario? El sueldo del trabajo de un día. O sea que en ese futuro, papá, mamá van a tener que trabajar todo un día para comprar un pedazo de pan. Todo un día de trabajo para comprar un pedazo de pan. ¿Alcanzará eso para alimentar a 3, 4, 5 hijos en esa familia? ¿Y qué pasa si esa persona va a estar enfermo, no va a poder trabajar, tiene discapacidad?
no se le va a atender. Den gracias a Dios hoy, hermano, que ustedes pueden comer y aún al comer pueden hacer sobrar en su plato, hermano. Eso va a ser un bello recuerdo para los que en el tiempo de la tribulación hagan memoria. Antes había para comer, antes había agua para nuestras necesidades diarias. Volvamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6 en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Cuántos están aprendiendo, hermano? ¿Están conmigo todavía vivos? ¿Usted que está mirando también está siguiendo? Muy bien, no se pierda las anteriores enseñanzas de esta serie. Lo que Jesús dice acerca de los últimos tiempos, de los últimos días. Busque en nuestro canal de YouTube, encontraréis rumores de guerra, falsos cristos, terremotos en diferentes lugares. Hoy estamos hablando, habrá hambres en diferentes lugares. Vamos, Apocalipsis 6, 5 al 6, en esta versión, ¿qué dice? Escrito está: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí a la tercera criatura que decía: ven. Entonces vi delante de mí a un caballo negro y a su jinete con una balanza en la mano, y escuché algo como una voz que salía de entre las cuatro criaturas y decía: 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero que no haya escasez ni de aceite ni de vino. De acuerdo con la Biblia, el caballo negro del hambre está en el horizonte. Antes de que salga a completar su viaje por el mundo entero, en la actualidad ya vemos que la guerra arancelaria declarada por parte de Estados Unidos al mundo entero está provocando que los alimentos de primera mano suban de precio. Las guerras en el mundo están provocando que disminuya la producción y exportación de granos. Donald Trump ha declarado guerra económica a otros países como China, ¿sí? Rusia, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de los impuestos arancelarios? Los aranceles, sí. ¿Ya? Miren, hermanos, Estados Unidos compra de muchos países y ellos han puesto un impuesto. Por decir a Bolivia: voy a comprarte, pero por lo que yo compre tú tienes que pagar un impuesto. Y a muchos países esto está afectando, especialmente China. Donald Trump ha dicho: China, vos ya te has puesto te convertiste en la fábrica del mundo, todo sale de China, ya no nos dejas fabricar nada. Pues ahora, cuando te compremos, tú vas a pagar un impuesto por comprar, no por vender. Y China dice: no nos puedes obligar, a tu dólar lo vamos a derrocar, vamos a crear una moneda mundial. Y China está haciendo fuerza con Rusia, y Rusia y China están bien unidos, están haciendo mancuerna para derribar la economía norteamericana, es decir, el dólar. Y Europa, para no meterse en el baile, ¿qué dice? No, nosotros estamos tranquilos porque tenemos nuestra moneda a nivel Europa, el euro. Esto ha provocado, ¿qué cosa? Que los países de Sudamérica hagan su alianza también y una moneda para América Latina sacar. Y había proyectos, ¿no? Ahora lo van a retomar eso. ¿Por qué? Porque las guerras y los desastres naturales están empujando a eso. Y los alimentos de primera mano no se puede acceder. ¿Por qué? Su precio está muy elevado. Tal vez Bolivia es el país, la nación, el estado donde el pan tiene un precio muy barato a nivel mundial. ¿Cuánto todavía el pan cuesta aquí en Bolivia? 50 centavitos. Es un recuerdo eso. Pero de aquí a unos días el pan va a llegar a costar tal vez 4, 5 bolivianos. Eso, hablando en términos internacionales, llegaría a costar $0.5 o $1 el pan. Ay, hermano, vos nos quieres asustar también. Asustate, porque tu conciencia necesita volverse a Cristo. Necesita volverse a Cristo. El director de la ONU, Antonio Guterres, en el 2023, porque ahora es otro, pero hasta ese año, él dijo esto, escuchen:
El caos climático y las crisis alimentarias son amenazas graves y crecientes a la paz y seguridad globales, que están poniendo en peligro la producción de alimentos en todo el mundo. A nivel mundial existe el riesgo de un resurgimiento de la inflación de los alimentos a medida que las sequías debilitan el Canal de Panamá y la violencia golpea el Mar Rojo, lo que desorganiza las cadenas de suministro. ¿Quién alimenta pues a las ciudades? ¿Acaso no son los campesinos que siembran en sus tierras y traen el producto para vender y los supermercados compran? ¿Es así o no es así, hermano? Ahora, ¿qué pasa si el que siembra se enferma? ¿Qué pasa si el que siembra no lo va a poder hacer porque en ese territorio se está dando una guerra? Entonces, la cadena alimenticia va a ser interrumpida y esto va a provocar hambres. ¿Y qué hemos leído en Apocalipsis? A ver, 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por un día de trabajo. 1 kilo de pan por un día de trabajo. Imagínate eso. Y vos todavía, ¿con cuántos panes tomas tu desayuno? ¿No ve? ¿Con cuántos kilos? ¿Sí o no? Va a ser esto increíble, hermano. El profeta Ezequiel ya predijo esto en su capítulo 4, verso 16 al 17. Vamos a buscar Ezequiel 4, 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente, en esa versión. Vamos a leer, atentos por favor, Ezequiel 4, 16 al 17. ¿Damos lectura? ¿Qué dice? Escrito está: luego me dijo, hijo de hombre, haré que escasee el alimento en Jerusalén. Tendrán que racionarlo con mucho cuidado y lo comerán con temor. El agua se racionará gota a gota y el pueblo la beberá afligido. Por la falta de alimento y de agua, ellos se mirarán unos a otros llenos de terror y en su castigo se irán consumiendo. Mire cómo la palabra de Dios se anticipa a lo que los expertos están hablando. Una hambruna viene al mundo. Muchos me han dicho, vos hurgas textos de aquí por allá, no respetas el contexto. Bueno, les agradezco por esa crítica, me ha llevado a estudiar más la Biblia. Inicialmente la profecía de Ezequiel tuvo un cumplimiento en el año 586, cuando la invasión de Babilonia devastó Jerusalén. El rey Nabucodonosor en el 586 arrasa Jerusalén, el reino del sur. Y a eso se refiere Ezequiel. La gente que no va a poder enfrentar a este imperio, Dios dice, haré que escasee el alimento y el agua será racionada gota a gota. ¿Se cumplió ahí? Sí. Pero en la hermenéutica, hermano, existe una ley de doble cumplimiento. Ezequiel 4, 16, 17. Sin embargo, esta profecía tiene un doble cumplimiento, proyectándose hacia el futuro. ¿Cuál futuro? La gran tribulación. En el contexto del tercer sello descrito de Apocalipsis 6, el caballo negro y su jinete, que porta una balanza en su mano, simboliza un tiempo de racionamiento y escasez de los alimentos y el agua. Este paralelismo, lo que habla Apocalipsis con Ezequiel, ese paralelismo refuerza la idea de que los eventos anunciados por Ezequiel podrían repetirse en una escala global durante el tiempo de la gran tribulación. ¿Ocurrió en el 586 con Judá? Sí. ¿El reino del sur? Sí. Va a volver a ocurrir ahora, pero a nivel global. El mundo entero. ¿Está comprendiendo lo que le digo, hermano? Algo así ya está experimentándose en el mundo como consecuencia de la guerra. Sí, sí, sí. Atento ahora, por favor, abroche sus cinturones, un poquito más aprenderemos. Mire, ejemplo, las consecuencias de la guerra. Ejemplo, la guerra civil en Siria y la Franja de Gaza. El hambre extrema está llevando a casos increíbles, como Ezequiel advierte sobre un futuro donde el agua será racionada y severamente restringida, convirtiéndose en un recurso tan preciado como el oro o el petróleo. Esta escasez
desatará conflictos y guerras, marcando una era de desesperación global. Se dice que entre los líderes mundiales, esto no es un secreto, ya a voces se conoce, las corporaciones internacionales están monopolizando el agua. El agua que tiene todavía algunos países, agua dulce, ríos, pozos, lagos, ya tienen dueños. La empresa que fabrica la gaseosa Coca-Cola ha comprado casi todos los ríos de México. Está comprando aquí los ríos de Bolivia y se están adueñando del lago Titicaca. Claro, como vos no te informas, TikTok nomás estás mirando, ¿qué vas a saber de estas cosas? Están monopolizando el agua porque va a escasear. El agua dulce va a ser motivo de guerras. Y si esto pasa, escasez de agua, ¿qué genera? Hambre, desigualdad, migración. Podríamos mostrar la otra imagen, por favor. Miren esta otra imagen. El agua va a provocar guerras. Y mire esta imagen. El agua explotando como un hongo atómico. Con esa imagen, ¿qué nos están diciendo? La guerra del agua se nos viene encima. No cambies la imagen, por favor, la otra, la que estabas mostrando. Esta imagen es increíble. Esta imagen es increíble. Mira a ver con calma. Parece solo un dibujo, pero con el dibujo te están diciendo 1000 cosas. Va a haber escasez de agua y eso va a provocar guerra entre los países. Y la otra imagen. La escasez de agua va a provocar ¿qué cosa? Que la tierra se seque. Y miren esa otra imagen. ¿Ven el agua? Como una gotita está cayendo, pero al mismo tiempo como una munición está. ¿Se nota o no se nota? ¿Se nota? Ezequiel lo dijo. Por falta de alimento y de agua ellos se mirarán unos con otros. Y gota a gota será racionada el agua. Las guerras provocan hambres. Y un ejemplo de esto es, hermano, Siria, que en los últimos años ha tenido una guerra civil. ¿Y qué es lo que los gobiernos religiosos y políticos, por falta de alimentos para la población que está en guerra, ha decretado o ha ordenado? Mire esta noticia. Una ley en Siria autoriza a los hambrientos el consumo de ¿qué? Ahí dice la noticia, consumo de ¿qué? Una ley en Siria autoriza a los hambrientos el consumo, ¿qué cosa? Como no hay para comer, no carne, de res, de pollo, ¿qué autoriza? Consumo de perro y gato, carne de perro y gato. Los gobiernos en Siria por la guerra civil han dicho, tienen luz verde para comerse un gato, un perro. ¿Pero acaso el Corán no prohíbe en esos? Prohíbe, pero ahora por la supervivencia de esas personas damos permiso de que coman perros y gatos. En la franja de Gaza, miles de personas hambrientas, como no entran suministros, ¿qué dicen? Tienen derecho de comer lo que aparezca ahí. Y una tortuga capturan, hermanos, y a la tortuga le quitan el caparazón. ¿Puedes mostrar esa noticia, por favor? Y están comiendo carne de tortuga a falta de comida. Los palestinos recurren a la carne de tortuga. Los palestinos recurren a la carne de tortuga azotados por el hambre. Esto es este tiempo. No es que estoy hablando en la tribulación va a pasar esto. No, ahora. Mientras tú estás sentado acá escuchando, y los que están en el canal de YouTube y el Facebook, esto está sucediendo en la franja de Gaza. Los palestinos recurren a la carne de tortuga azotado por el hambre. ¿No le dice algo eso? A mí me dice mucho. La otra noticia. En Siria, jerarcas islámicos emitieron un decreto que permite comer la carne de gatos, perros y burros. Esta extrema medida se tomó para que los habitantes del sur de Damasco no mueran de hambre debido a la escasez de alimentos por la guerra civil que desde hace varios meses se está dando. Aunque esta práctica es prohibida por el Corán, los clérigos argumentan que de lo contrario se podrían ver obligados a comer carne
pero de los seres humanos muertos. Esta es la guerra civil que se vive en Siria. Increíble. No solo basta comer carne de burro, de gato, de perro. Como no va a haber ya eso, entonces vamos a tener que dar, dice el gobierno, permiso para que coman carne humana, aunque sea de los que han muerto recién, hace un día, hace 2 días. Oh, mi hermano, de verdad que vienen días graves para el mundo. Sin embargo, para nosotros viene un día glorioso, el acontecimiento del día del arrebatamiento de la iglesia. Maranata, hermanos, Cristo viene. Esto ha llevado a muchos científicos de Europa especialmente, si una nueva catástrofe natural provocada por el hombre o una guerra, toda la superficie de la tierra quedaría estéril por varios años. Ante esto entonces, ¿qué están haciendo ellos? Una bóveda del fin del mundo. ¿Ha escuchado hablar del arca de Noé para las semillas? Si se da una catástrofe, los sobrevivientes tendrían una última oportunidad para reverdecer la superficie devastada, gracias a un esfuerzo multinacional. Como ven en la imagen, la bóveda del fin del mundo. ¿Qué ofrecen ellos? Dicen, ofrecemos almacenamiento seguro, gratuito a largo plazo y duplicados de semillas de todos los bancos de genes y naciones que participen en el esfuerzo conjunto de la comunidad global para garantizar el suministro futuro de alimentos del mundo. Ahí está, sus servicios se están ofreciendo. Trae tu semilla, te lo vamos a guardar porque viene una guerra y luego de la guerra te lo vamos a devolver multiplicado. Wow. Hasta el momento, ¿cuánto tienen muestras de semilla depositadas? 1.331.458 muestras de semillas. ¿Cuántos países están participando? 123 depositantes. ¿Cuántas especies ya hay? 6.297 especies. Esta bóveda del fin del mundo, el arca de Noé para las semillas, está en Noruega. La bóveda se construyó a 130 metros de profundidad y es resistente a las actividades volcánicas, los terremotos y la radiación y las crecidas del mar. Increíble, hermano. ¿Se están preparando ellos para el hambre? ¿Sí o no, hermana? Se están preparando. Vos nomás no te estás preparando para el día del arrebatamiento de la iglesia, que será antes de la tribulación. Van a aprender bien ese tema, hermanos. Cuidado que te hagas gambetear con otras posturas, ¿no? Dice que, hermano, ya no crees en el arrebatamiento. Hermana, ¿por qué te has ido a otra postura? Ya no vienes a la iglesia. ¿Cierto? Ya no crees en el arrebatamiento. Así. Y la otra o el otro sale con un gambetazo. ¿Quién te ha dicho que no creen en el arrebatamiento? Yo creo que el arrebatamiento es un mismo evento con la segunda venida. Ellos no creen antes, ellos creen que el arrebatamiento es la misma segunda venida. Esa es la gambeta. Tú tienes que saber preguntar, ¿cierto, hermanita? ¿Cierto, hermano? ¿Ya no crees en un arrebatamiento antes de los 7 años de tribulación? Esa es la pregunta bien hecha. Pero si tú le dices, ya no crees en el arrebatamiento, te va a gambetear. ¿Quién te ha dicho que no crees? Seguro el Gregorio, él está hablando así. Yo creo, hermana, en el arrebatamiento. Creo, hermano, que es un mismo evento con la segunda venida. Dice, no. El arrebatamiento no es un mismo evento con la segunda venida. Es una evacuación, una traslación antes de los juicios de Dios sobre el mundo entero. ¿No, hermanos? Ahora, por escuchar esto en el internet, seguro a muchos les va a hacer rascar, les va a picar, ¿no? Hacen reacciones contra mí, me critican, me mandan mensajes, me dicen de todo. Ese falso pastor está engañando. ¿Cuándo yo he reclamado ser pastor, hermano? Siempre he dicho que Cristo es el pastor. Siervo inútil soy yo, hermano. Hermano, esta bóveda del fin del mundo está llamando la atención a muchos países. México es el país que más semillas ha donado a esta bóveda. Y Bolivia. Las 50 variedades de papa, todas están allá, hermano. La quinoa, el amaranto, todo está allá. Tú no vas a poder, si se da una guerra nuclear, atómica, no vas a poder debajo de tu cama la semilla guardar. Va a quedar contaminada por la radiación. Entonces este lugar ofrece, va a estar intacto. Y
cuando todo esto pase vamos a devolver. ¿Les creemos? Yo no le creo, hermano. Nunca van a devolver. Es para ellos. Todas las semillas habidas por haber, el camote, la yuca, todas están allá. ¿Qué nos están diciendo? Aunque no leen la Biblia, ellos se están preparando para un tiempo de sufrimiento. Por eso nosotros, hermanos, deberíamos venir a aprender la palabra, no dejar de congregarnos, ir al discipulado, venir a los ayunos, a orar, a cantar. Hermano, hermana, un día que te congregas y has venido aquí, es un día vencido a la flojera, a la pereza, a la duda. Porque antes de venir a la congre, nuestra mente duda. Voy, no, me cansé esta semana harto, me quedaré nomás. O el cuerpo, la carne dice, no, échate, dormite, hoy es tu día, sí. Pero cuando tú llegas aquí, has vencido a la duda, a la flojera, a la carne, a la pereza. Usted en Cristo es más que vencedor, hermano. No dejando de congregarnos. El doctor John F. Walvoord, en su comentario sobre Apocalipsis, nos dice: por tanto, el simbolismo indica un tiempo de hambruna en el que la vida se reducirá a las necesidades más básicas. La hambruna es casi siempre la consecuencia de la guerra. La imagen sombría es enfatizada por el color del caballo, siendo el negro el símbolo de sufrimiento. Lamentaciones 5:10. Lo mismo que el Dr. J. Vernon McGee. Coinciden ellos en que el caballo negro de Apocalipsis 6 representa hambruna mundial. El sistema alimentario global está estructuralmente vinculado al petróleo, no solo como fuente de energía para la maquinaria agrícola y el transporte, sino también como materia prima clave en fertilizantes, pesticidas y empaques. En resumen, si el petróleo se acaba, no va a haber también, hermano, combustible para sembrar con maquinarias miles y miles de hectáreas. ¿Entiende lo que le digo? No, mira, una cosa está conectada con otra cosa. Una cosa está conectada con otra cosa. Según el economista Chris Sanders, esta dependencia es tan profunda que si el suministro de petróleo colapsara o se volviera inaccesible, la producción y distribución de alimentos se verían gravemente afectadas. En un escenario sin petróleo, no solo aumentaría drásticamente el costo de los alimentos, sino que las muchas regiones no podrían sostener la producción suficiente para alimentar a su población. Esto conduciría inevitablemente a una hambruna mundial, especialmente en países cuya seguridad alimentaria es ya frágil, débil. Ahora sí, el Dr. J. Vernon McGee, en su comentario de Apocalipsis sobre el caballo negro, el tercer sello, dice esto: el color de este caballo negro habla de luto, Jeremías 4:28, Malaquías 3:14, y también habla de hambre, en Lamentaciones 4:8 al 9. Leemos: oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Esto habla del hambre. El caballo negro habla de una hambruna que tiene que venir sobre la tierra, un hambre mundial. Y ese es el cuadro que tenemos. Y siempre y después de la guerra hay falta de comida, falta de alimentos. Leemos por favor Jeremías 4, verso 28, en la Nueva Traducción Viviente. Busquen en su Biblia Jeremías 4:28 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué es lo que nos dice? Leemos. Escrito está: la tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. ¿Qué le parece, hermano? Jeremías es muy claro: estará de luto la tierra, negro, dolor, hambre, tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncia el Señor. Lamentaciones 5:10, mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen por favor, adelante con la lectura. Escrito está: el hambre
hizo ennegrecer nuestra piel, como si hubiera sido quemada en el horno. El color negro entonces simboliza hambruna. El doctor Antonio Bolaines, en su prédica Los 4 jinetes del Apocalipsis, dice: el caballo negro simboliza el hambre y la crisis económica. Su jinete lleva una balanza, lo cual representa un mercado regulado, racionado y controlado. Una economía donde la comida es medida con precisión por su escasez. Cada día la comida se va a racionar y la medida va a reducirse. No se equivoque. Usted que está mirando y los que estamos acá, no se equivoque. Nuestro mundo está madurando para el tercer sello del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿Cuál? El caballo negro, hambruna mundial. Las cosas no se ven muy prometedoras para la humanidad de ese futuro, ¿verdad o no? Sí. Jeremías capítulo 4, 28, hemos leído en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: la tierra estará de luto. ¿Y qué pasará con los cielos? Serán tapizados de negro, porque Dios la está juzgando. Sin embargo, hermanos, para nosotros es causa de alegría. ¿Por qué? Porque nuestro novio viene a recoger a su novia, la iglesia, la cual es su cuerpo. La oscuridad de la tierra que se aproxima, la tierra va a pasar una hora oscura. Esa hora que se aproxima para nosotros es motivo de alegría. ¿Usted aceptaría que el novio deje a su novia sufrir? ¿Cómo tiene que llegar la iglesia a las bodas del Cordero? Toda moreteada el ojo, nariz fracturada, la boca llena de sangre. Que pase la iglesia para que se case con el Cordero, que es Cristo, el Cordero de Dios. No, hermano. La iglesia, que es la novia de Cristo, la futura esposa de Cristo, Pablo ya lo desposó, incluso dice, va a ser guardada, cuidada. Algunos dicen: no, tenemos que pasar la tribulación, Dios va a guardarnos como a Israel en medio de las 10 plagas. Guardo. No confundas a Israel con la iglesia. Hay que hacer una distinción. Hermano, para nosotros viene un día de alegría. Para nosotros viene un tiempo de regocijo sin fin. Tocará la trompeta y la trompeta final nos llamará al aire, a las nubes, para esperar al Señor Jesucristo. Apúrese, prepárese, afánese en prepararse para ese día. Bien dice Mateo 5, verso 3, Jesús el Señor en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. ¿Qué dice en Mateo 5, 3? Escuchen a ver. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, ¿en qué? Porque de ellos, en espíritu, porque de ellos, ¿qué cosa es? El reino de los cielos. La mayor hambre del ser humano no es la del cuerpo, sino la del alma. Déjeme preguntarle, ¿cuántos tienen todo y aún así viven vacíos? ¿Cuántos buscan saciar su interior con placeres, logros o relaciones, pero siguen sintiéndose insatisfechos? Bien, Jesús dijo: los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. Porque reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer que soy pobre en espíritu, es el primer paso hacia el verdadero alimento del alma. La peor hambre no es la que este cuerpo nos exige. Este cuerpo, para funcionar al día, tiene que comer mínimo, ¿cuántas veces? 3. Un desayuno, un almuerzo y una cena. En tu taller, sin esas 3 comidas no funciona el cuerpo.
Es como en Bolivia utilizan una palabra, ¿no ve? Cuando no comes bien, tu cuerpo te macanea. No sé si entienden esa expresión. No quiere obedecer, no es rápido, tarda en pararse, tarda en extender la mano. Pero cuando tu cuerpo come más de 3 veces, tu cuerpo responde. Sabe de dónde tomar energía, nutrientes. Pero esa no es la peor hambre. Según la Biblia, el peor hambre es la del alma. Si tu cuerpo para funcionar 3 veces tiene que comer, tu alma, ¿cuántas veces debería alimentarse de la palabra de Dios para funcionar bien espiritualmente? Mínimo, ¿cuánto? 3 también. Desayunar un texto, almorzar un texto, cenar un texto. Pero no es así en la práctica. Solo venimos los domingos y recién abres tu Biblia, luego lo cierras hasta el otro domingo. Toda la semana tu alma ha estado desnutrida, flacuchenta, raquítica. Por eso la peor hambruna que está pasando la humanidad es la del alma. ¿Están entendiendo lo que les digo, hermano? Por fuera bien gordito, cachetón rojito, tus cachetes, te ríes, ay, dan ganas de agarrarte así, ¿no? Pero tu alma, por dentro, ¿cómo está tu espíritu? ¿Ah? Por eso en Juan 6, 35 al 37, Cristo declara lo siguiente. Juan 6, 35 al 37. Adelante, ¿qué dice la lectura? Escrito está, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. El que a mí viene nunca tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Si tú vienes a Cristo reconociendo que eres pobre en espíritu, tu hambre espiritual profunda será saciada. Pero nada en este mundo va a poder saciar tu hambre espiritual. Usted tiene un vacío en el corazón y tal vacío es inmenso que solo Dios puede llenarlo. Y nada, ni nadie más. El ser humano sin Dios tiene un vacío en el corazón. ¿De qué tamaño es ese vacío? Del tamaño de Dios. Entonces nada ni nadie puede llenar ese vacío. Solo Dios, solo Él, con su plan de salvación, que es el pan de vida, da sentido, paz y propósito eterno. Déjeme preguntarle, ¿estás alimentando tu alma con lo eterno o solo llenando tu vida con lo pasajero? ¿Has reconocido tu necesidad espiritual o sigues intentando saciar el vacío con lo que nunca podrá llenarte? Cada uno puede contestar esas preguntas. ¿Con qué te estás llenando? Tu alma tiene hambre. ¿Con qué la estás alimentando? ¿Leyendo la palabra de Cristo? ¿O sigues llenando tu vida con cosas pasajeras, momentáneas, vacías? Mientras el mundo está pasando hambre en diferentes lugares por causa de las guerras, terremotos, maremotos, etc., Dios nos sigue llamando. ¿Para qué? Para que de Él compremos. Pero dirá alguien, no tengo dinero. Dios nos llama a comprar sin dinero y sin precio. ¿Qué cosa? Su salvación, su redención. Todo solo por su gracia, como dice Isaías 55, 1 y 2. Leamos qué dice, por favor. Escrito está, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastéis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Dios nos llama, vengan, compren. Pero no tengo plata, estoy en bancarrota, sin dinero, sin precio. ¿Qué cosa? Su redención, su salvación. A todos los sedientos,
A todos los hambrientos, vengan, compren, coman de la salvación, pero no me paguen nada porque el precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Querido hermano, si sientes que nada en esta vida logra llenar tu interior, no estás solo. Ese es el hambre del alma, una necesidad que solo Dios puede satisfacer. Cristo te ofrece hoy el pan de vida, que es Él mismo, su amor, su paz, su salvación. No sigas buscando lo temporal, lo que solo es un rato. Ven, recibe la salvación eterna, el perdón de tus pecados. Ven a Él y nunca más tendrás sed ni hambre espiritual. Hasta una siguiente parte de esta serie, lo que Jesús dijo de los últimos tiempos. Maranata, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata. Gracias por seguir el programa En Defensa de la Fe. Para contactarse con nosotros puede seguirnos en nuestra página de Facebook Parucía y Apologética, en YouTube Parucía En Defensa de la Fe, o al WhatsApp más 591 71 51 52 13. En Defensa de la Fe.